Buen día, Leandro. Jorge Fontevecchia te saluda. Estamos aquí conversando con la producción en el tomar partido respecto de qué es represión legítima, qué no. Obviamente gente que incendia autos es represión legítima y merece preso y estar preso, y que eso no tiene nada que ver con el derecho a manifestar legítimamente. Y te queda toda la reflexión, la nota esta de Irina Hauser en página 12, si son infiltrados, si no, y si finalmente fueran infiltrados, si las organizaciones que marchan tienen que tener el cuidado de controlar la gente que está dentro de su grupo, el famoso caso de la gente de camioneros, que cuando vio que se armaban desmanes se fue, al mismo tiempo ellos dicen que garantizan que dentro de los grupos que integran los manifestantes garantizan la seguridad de ese grupo. Me parece que acá ambos sectores de la grieta se pusieron de un lado y del otro, ¿no? Diciendo la represión de Patricia Bullrich, falta de sensibilidad, y por el otro lado planteando que son todos no eran manifestantes, sino son todos delincuentes. ¿Cómo encontrar un punto razonable, medio, para poder entrar en este tema y no se van a repetir hechos como este? ¿Cuál es tu propia posición, Leandro? Buen día, Jorge. Primero, bueno, que tiene que haber dirigentes políticos racionales y gobernantes racionales que sepan administrar problemas complejos, que tienen situaciones muchas veces confusas, que requieren de decisiones políticas inteligentes. Mi percepción es que quienes tienen a su cargo el manejo de la fuerza policial necesitan del conflicto para garantizar la gobernabilidad de la Argentina. O sea, están más preocupados en incentivar los conflictos, en agrandar los conflictos, en de alguna manera llevar todas las situaciones al extremo, que en lograr, por ejemplo, que se garanticen el cumplimiento efectivo de todos los derechos, incluido, por supuesto, el derecho a la protesta. Entonces, mi percepción a priori es esta, y está dada básicamente por el encuadre que le dio el gobierno cuando terminó la marcha, hablando de golpe de Estado y de un intento terrorista de desestabilización. Esto habla a las claras de que en realidad el enfoque que ellos tenían era un enfoque que no tenía nada que ver con la garantía del cumplimiento efectivo de todos los derechos, el derecho a la protesta, el derecho a la propiedad privada, etcétera, etcétera, sino que necesitaban mostrar a quienes se oponían a la ley como terroristas que estaban alzándose en contra del orden constitucional. Está bien, hasta ahí, evidentemente, hasta ahí es correcto. Aprovecharon para colocar eso y no discutir el fondo de las consecuencias de la ley base. Pero eso sucedió. Entonces, la pregunta es, esa gente que incendia autos de un medio de comunicación, no está ejerciendo su derecho de participar. No, por supuesto. Y si yo no te entiendo mal, lo que vos me decís es que hace falta que los gobiernos resuelvan de manera razonable los problemas. O sea, los senadores tienen todo el derecho de votar de la manera que votaron. Y enfrente no tendría que haber gente que incendiara autos o bicicletas, por más que no le guste la ley que... No, eso está fuera. Bueno, por lo menos para mí, tal vez vivimos en un país donde hay que aclarar lo obvio. Pero una persona, por más que esté en una manifestación, que robe o que queme un auto, está cometiendo un delito. Eso está más que claro. Y ahí las fuerzas de seguridad tienen la obligación de intervenir. El tema es cuando vos ves que en los detenidos tenés personas en situación de calle, vendedores ambulantes, estudiantes universitarios, y no hay comprobación que esas personas hayan estado en esos, por eso, no, en esos estoy de acuerdo. episodios. Por eso hablo de... Perdón, Jorge, déjame terminar la idea del principio. Yo lo que digo es, vos a priori tenés un gobierno que pareciera que necesita incentivar el conflicto. Entonces ahí el problema que tenés es que las órdenes políticas que le llegan a las fuerzas de seguridad muchas veces son contradictorias, y en lugar de tratar de focalizar cuáles son los grupos que generan conflicto, lo que hacen es salen a la caza generalizada, que es lo que recuerdan, por ejemplo, muchos testimonios, como el de Rolando Graña, que es un periodista independiente que estaba presente en la movilización y que él mismo dijo ver cómo la policía tenía una actitud de salir a la caza. No es lo mismo intervenir cuando están quemando el auto de Cadena 3 que agarrar un pibe que sale del subte, como literalmente pasó, y meterlo en cana cuando en realidad el pibe era músico. Pero yo estoy totalmente de acuerdo, Leandro. Estoy tratando de superar el hecho en sí mismo, sino tratar de ir hacia adelante, hacia el futuro, y tratar de preguntar cómo hacer para que esto no suceda. Yo estoy de acuerdo de que hay distintas formas de ser incendiario. Uno es llevar nafta, como mucha gente de las detenidas, o por lo menos incluso si vos querés de las no detenidas, pero se veía claramente que llevaban combustible para quemar bicicletas, autos, tachos de basura. Evidentemente esa gente ya iba, antes de que hiciera nada Patricia Bullrich, con la intención de producir desmanes.
Claro. La pregunta es cómo hacer para poder garantizar que actos de protesta más pacífica no terminen de esta manera, reconociendo también de que hay incendiarios que lo son con las palabras, como puede ser el presidente. Ahora, si te toca un presidente elegido democráticamente que es incendiario, bueno, nosotros no podemos responder con incendios No, no, no. materiales, digamos. Tenemos que encontrar No, una por manera de que se pueda protestar sin que se genere eso que termina siendo a favor, finalmente, de los que buscan lo contrario, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Me pregunto, te pregunto. sí. Bueno, voy a aclarar lo obvio primero. O sea, yo creo en la no violencia, en las movilizaciones pacíficas, en la defensa del derecho de la vida, de la libertad y de la propiedad, tal cual dice el presidente. O sea, creo que en ese sentido, digamos, en todo caso uno puede decir, tenemos ideas que complementan esas ideas. Creo en la libertad y en la dignidad de la persona, en la propiedad privada y en la propiedad pública, pero tengo una concepción humanista y liberal en ese sentido que, bueno, por ahí hay que aclarar. Dicho lo cual, mi postura es, quienes conducen a la fuerza de seguridad y tienen la responsabilidad política de darle un marco operacional a la fuerza de seguridad, bueno, tienen que garantizar que la intervención de la fuerza de seguridad sea inteligente. Yo no vi imágenes de la policía interviniendo cuando quemaban el auto de Cadena 3. No lo vi. De hecho, si vos me decís, mirá, en el momento infraganti que están quemando el auto de Cadena 3, los meten a todos presos, y uno no tendría más que reconocer el buen accionar de la policía. Lo que sí vi fue a la policía metiéndose, por ejemplo, en el subte para agarrar un pibe que estaba saliendo del subte, o agarrando gente después que se acontecieron estos hechos delictivos, donde agarraron gente que no pueden comprobar que estuvo en esos hechos delictivos. Y esto es lo grave. Yo cuando hablo de la inteligencia en la ejecución de las órdenes operacionales de la fuerza de seguridad, lo que digo es una cosa es que las fuerzas intervengan en ese momento donde se está cometiendo un delito, y yo creo que ahí todos los partidos democráticos no tendríamos más que apoyar ese accionar, y otra cosa es que una vez acontecido esos hechos repudiables, la fuerza de seguridad, como pasa muchas veces para llenar estadística, agarren gente al tuntún para decir, bueno, en un momento aconteció esto, y después nosotros detuvimos a 35 personas. La pregunta es, ¿las 35 personas que vos detuviste fueron las responsables de quemar ese coche, o una vez que ese coche se quemó, vos aprovechaste ese hecho para agarrar 35 personas que estaban haciendo cualquier otra cosa? Esta es la clave de la A explicación. ver, Leandro, permíteme, yo no sé si me estoy explicando bien. Coincido plenamente en lo que vos decís, Sí. pero hay un hecho anterior, que es cómo lográs que en una manifestación democrática y no violenta no se te infiltren del lado que sea personas que terminan quemando un auto y quemando las bicicletas. Mi pregunta es, ¿cómo garantizo? Yo quiero decir, los dos lados están mal. Entonces, Sí. obviamente, nosotros entrevistamos a Sergio Supo, hoy al director de Cadena 3, con el mismo planteo. ¿Por qué las fuerzas de seguridad que estaban a 30 metros del auto de Cadena 3 no intervinieron? Estamos todos de acuerdo en las críticas que le podemos hacer a la fuerza de seguridad. Mi pregunta es más de fondo, porque seguramente va a haber más protestas. Tu pregunta es ¿Cómo más hacer cultural para que en una protesta no se te infiltren ese tipo de personas? Te lo pregunto a vos con toda la experiencia de calle que tenés. Yo como periodista lo miro y digo, me parece que es algo irresolvible. Lo veo en Francia, por ejemplo, con lo que pasa con los chalecos amarillos, y me da temor, para serte sincero, y por eso me gustaría reflexionar sobre la causa de la causa, y no en la represión, que me parece que eso es obvio, sino cómo hacer para que no se produzca la posibilidad de que la policía haga eso, por ejemplo. Bueno, o en Estados Unidos también, ¿no? Porque Exacto. también tomamos Estados Unidos como si fuera la meca de la democracia liberal y suponemos que ahí estas cosas no suceden. Ya el año pasado hubieron, por lo menos antes de lo de Floyd, y después hubieron movilizaciones que terminaron con actos de vandalismo y de violencia. Primero, creo que vivimos en una sociedad que está legitimando peligrosamente la violencia, porque lo primero debería ser el autocontrol de los impulsos violentos. Porque es cierto que hay infiltrados, también es cierto que hay lumpenes, o sea, es una mezcla de cosas, o sea, no es que son solamente infiltrados o solamente lumpenes o solamente extremistas de izquierda o solamente gente que se descontrole, es un conjunto de cosas en el marco de una sociedad que hoy está validando la violencia. Para mí, lo primero debería ser esto. Si vos me decís, yendo a la discusión de fondo, que es más cultural y no política, yo como militante político, como dirigente político, tengo la obligación primero de entender cómo opera el poder. Pero tu pregunta no es cómo opera el poder, sino tu pregunta es qué pasa en la sociedad o cómo puede la sociedad protegerse de la posibilidad de infiltrados que desnaturalicen las movilizaciones.
Bueno, ahí hay un problema, yo creo, del orden cultural y emocional. Me parece que lo que deberíamos tratar de hacer es construir un consenso alrededor de la idea de que los conflictos en la Argentina se tienen que resolver de manera pacífica. Ujú. Yo creo que las palabras, por ejemplo, generan un efecto en la psiquis, en las emociones, en las formas de protesta, de respuesta social. Por eso creo que es muy importante que desde la altura más importante del Estado, y todos, porque no es solamente una responsabilidad del presidente, pero que arranque desde ahí, el mensaje sea un mensaje de mayor racionalidad, de mayor sentido común, más humanista, de mayor respeto hacia el otro, mayor respeto al que piensa distinto, porque en todo caso estamos hablando de que lo que está fallando al principio es algo muy elemental que tiene que ver con cómo identificamos mi posición frente a una situación que a mí me desagrada o que me genera violencia, bueno, o que me genera rechazo. Lo primero tiene que ser el autocontrol, Jorge. En la Argentina vivimos una sociedad donde se celebra el desborde. Coincido, Leandro, de que la violencia oral termina pasando a la violencia física. Ahora, a mí me parece que el tema que a mí más me preocupa es la sociedad. Yo estuve el día de la renuncia de la Rúa en la calle en el 2001 y estuve entre la Plaza de Mayo y el Congreso esa madrugada. No incendiaron el Congreso de casualidad. O sea, te digo, en esa época era gente tipo de Quebracho, gente que vos lo veías, pero totalmente violenta, fuera de toda norma, romper todo. Y eso me genera temor, respecto de la conflictividad que el mismo Fondo Monetario Internacional plantea que va a ser creciente. Por eso también me parece que parte del debate desde los dirigentes de todo tipo es cómo lograr llevar adelante protestas que no generen lo opuesto, que finalmente termine esa situación de caos. Pero acá quiere preguntar a Alejandro Comelli y yo me estoy comiendo todo el micrófono, perdón. Dale, por favor. Daniel, buen día. Leandro, no Daniel Santoro, Leandro Santoro. Pero buen día, te quería llevar al Congreso, pero antes te escuchaba atentamente y recordaba el fin de semana largo que tuvo Patricia Bullrich en El Salvador, sacándose fotos en las cárceles de Bukele. ¿Es hacia ahí donde pensás que está yendo el gobierno con lo que sucedió, con las detenciones y con la gente que todavía está presa, ¿no? No, ni siquiera. No, pienso que todo esto es una sobreactuación berreta. No creo que exageran, tienen posiciones extremistas, es como, para mí es todo ridículo y decadente. No, ni siquiera creo que quieran ir hacia, o por ahí quieren ir, pero los veo muy improvisados, o sea, los veo muy poco profesional, los veo en una actitud excesivamente teatral. O sea, veo que hay mucha teatralización. ¿Sí? Obviamente, creo que acá pasaron un límite porque se llevaron gente en cana que era inocente. Esto es así. Cuando vos escuchás los relatos y ves de quién se trata, te das cuenta que acá de la teatralización pasaron otra cosa. Pero ojo con esto, porque para mí el problema que nosotros estamos viendo acá, que en la Argentina, no es que ni siquiera hay un modelo claro. No es que hay un modelo claro, un proyecto hacia dónde ir, que tienen... No, me parece que lo único que están buscando todo el tiempo es el impacto en las redes sociales, es el meme, es la imagen, es la frase que pega. Creo que estos tienen la idea de que están librando una batalla cultural y para esto necesitan exagerar algunas posturas, por eso está todo sobreactuado. Ustedes también lo ven, porque de hecho yo los escucho, y todo el tiempo están marcando las sobreactuaciones, el desborde emocional. Pero esto tiene que ver, me parece a mí, con un proceso que ni siquiera está planificado, con lo cual puede ser incluso más peligroso, ¿no? Miren, estoy leyendo un libro que seguramente ustedes lo habrán leído, que es Cuando mueren las democracias. Hay una parte cuando son dos autores americanos que hacen un análisis, lo estoy yendo a buscar en este momento porque es increíble, ayer lo leía, cómo mueren las democracias, y los tipos hacen un análisis de cómo las democracias después de los golpes de Estado se empiezan a entrar en crisis en todo el mundo, fundamentalmente obviamente analizan bastante el caso de América Latina, y hacen un planteo que parece interesante porque dice, ojo que esto arranca con las palabras, mire, si me permitís Jorge, ¿te puedo leer un párrafo? Con mucho gusto. Dice, si bien algunos demagogos electos asumen el poder con un plan autócrata, no ocurre así en el caso de muchos otros como el de Fujimori. El quiebre de la democracia no requiere un plan de acción previo. En lugar de ello, tal como demuestra la experiencia de Perú, puede ser el resultado de una secuencia de hechos no anticipados,
un tira y afloje tenso entre un líder democrático que infringe la norma y una clase política dirigente que se sienta amenazada. Y escucha esto, el proceso suele empezar con meras palabras. Los demagogos atacan a sus críticos con términos severos y provocadores, tratándolos como enemigos, como elementos subversivos o incluso como terroristas. Nosotros entrevistamos a Stephen Levitsky, Leandro, Sí. y coincido con vos de que de lo simbólico a lo real hay una frontera que es lábil. Así que por eso mi preocupación respecto a esto mismo que te contaba, de la sensación que a mí me pareció más lo de la semana pasada, punto de contacto con 2001 que con 2017. En 2017 se tiraron muchas piedras, pero no hubo los incendios que hubo en este caso, que a mí me parece una escalada superior. Lo sentí más parecido, como te decía, a lo piromaníaco del Yo te 2001. voy a contar una cosa que no lo conté nunca. Pues, ¿tenés un minuto? Claro. Yo estuve 2001 y 2017. Soy militante político. 2001 recuerdo mucho. Yo en ese momento vivía en Caballito, vine caminando a contramano por Rivadavia, llegué a la Plaza de los Congresos, vi todas las imágenes y lo que vi fue una cosa más espontánea, Jorge. Violenta, pero más espontánea. Gente muy enojada porque pasaba de todo, la incautación de los depósitos, etcétera. En el 2017 yo ya era conocido y estaba cerca de la valla que separaba a los policías y a la gente, de la valla, pero la valla física, digamos, ¿no? La que pone la policía. En un momento vi que vinieron como 25 personas, todas encapuchadas, y con un martillo se empezaron a romper las veredas. Te juro por Dios que la sensación fue, uy, se pudre, y lo primero que hice fue atender a decir, esperen, con un montón de gente que estaba ahí. No me reconocieron los tipos, no sabían quién era yo. Nos empezaron a empujar a todos los que estábamos ahí, y te juro que tuve la certeza, a ver, es una intuición esto, ¿no es cierto? Porque estaban con capucha, los vi actuar, que eran infiltrados, Jorge, y que empezaban a romper todo para generar un quilombo. Después, cómo evolucionó ese acontecimiento ya es conocido, pero yo te digo lo que me tocó ver a mí. No estoy diciendo que sea lo único, por eso te digo, siempre estos fenómenos me parece que tienen tres componentes. Hay algo que alguna vez deberíamos analizar en serio, que pasa con poderes ocultos del Estado, que está claro que organizan y que muchas veces incitan e inician estos conflictos. Después tenés un componente lumpen, que pasa en todas las movilizaciones, en la cancha, en los recitales de rock, que cada vez que hay quilombo, digamos, se suman a eso, y muchas veces tenés un componente de ultraizquierda, como el caso del pibe del mortero, que piensan que están bajando de la Sierra Maestra y se suman al conflicto, cuando en realidad lo que terminan haciendo es darle más argumento a la derecha para que reprima y para que construya un discurso de orden marcial y represivo, haciendo el juego a la derecha como generalmente pasa con los extremismos. Para mí hay un conjunto de estas tres cosas. Yo lo que vi, porque también estuve ayer la semana pasada en la plaza, vi una cosa más parecida al 2017 que al 2001. El 2001 era mucho más espontáneo, Jorge. Había bronca, había más bronca de lo que hay ahora, es cierto lo que decís vos, pero era más espontáneo. Acá era evidente que había grupos que estaban laburando para alguna fuerza de seguridad. Bueno, pero me parece que ahí está la síntesis, me parece muy bien lograda, de que es un componente de agitadores, de lumpen y de extrema izquierda, y que la combinación de estos tres elementos termina haciendo que la protesta se invierta su orden y en lugar de ser pacífica y ser valorada, termine siendo violenta y por lo tanto criticada. Creo que ese es el punto a prestar atención respecto de lo que va a ser el futuro de una Argentina que, como dice el Fondo Monetario Internacional, la conflictividad social puede crecer porque la recesión se va a prolongar. Leandro, como siempre, un placer hablar con vos y muy buena síntesis. Igualmente. Igual, Jorge, abrazo grande. Un abrazo grande. Acabamos de hablar con el diputado nacional de Unión por la Patria, Leandro Santoro.